Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de nuestro curso Cómo liquidar a un empleado. Yo soy Jonathan Henao y esta es la orientación número 2 que corresponde a salarios y seguridad social. Aquí aprenderás cómo calcular esos saldos que por salarios se deben pagar y esos saldos que por seguridad social se deben descontar a un empleado cuando se practica una liquidación de contrato de trabajo. Y para mayor comprensibilidad, a partir de esta orientación utilizaremos la metodología de aprender haciendo, es decir, conocer cada uno de los conceptos que se abordan, pero en la medida en que se va desarrollando un caso práctico y así se pueda entender con mayor facilidad. Ahora, el caso práctico que resolveremos es el caso que hemos venido trabajando desde el inicio del curso, así que te recomiendo que si no has visto los videos anteriores, primero los veas y luego regreses para que tengas una mejor contextualización al respecto. ¿Cómo resolveremos este caso? Principalmente de dos formas. La primera y la esencial es a través del liquidador automatizado de empleados que tenemos para ustedes y que por supuesto será totalmente gratuito, y que la única forma de obtener este liquidador es observando el curso, es comentando, es interactuando a lo largo de todos los videos, y por supuesto que al final de este curso lo obtendrás. La segunda forma de resolver el caso es a través de una comprobación de saldos, para que identifiquen lo útil que es tener una herramienta tecnológica especializada como lo es este liquidador automatizado, por supuesto, de empleados, ¿cierto? ¿Por qué? Porque evita consumir demasiado tiempo en cálculos e incluso evita utilizar tantos recursos. Sin más preámbulos, empecemos con el estudio del caso. ¿Qué tenemos aquí? Una empresa KDF, un empleado Jonathan Henao que trabajaba con el cargo de contador. Su contrato inició el 1 de enero del 2020, ¿sí? Y su retiro estaba pactado para el 31 de julio del 2020, es decir, tenía un contrato de trabajo a término fijo. Sin embargo, lo que tenemos acá es que ese empleado se retiró por un despido sin justa causa el día 20 de junio del 2020, es decir, antes de la fecha pactada de finalización del contrato, ¿cierto? Su salario mensual era de 2 millones de pesos y además esos 2 millones de pesos eran fijos, es decir, estaban pactados en el contrato. Cuando se hizo el vínculo laboral se dijo que a ese empleado se le pagan 2 millones de pesos mensuales, ¿cierto? Mensuales, como dice el ejercicio. Y por supuesto, como fue retirado el 20 de junio del 2020, en esa liquidación se pagan esos 20 días de salarios, que es desde el 1 de junio a el 20 de junio, es decir, desde la última nómina liquidada. Entonces vamos a empezar a desarrollarlo aquí justo directamente en el liquidador. Como primera precaución o primera noción que debemos tener en cuenta es este primer mensaje: por favor, seleccionar o diligenciar solo las casillas en color blanco, es decir, vamos a utilizar solamente estas celdas que estén de color blanco, las demás no son modificables, ¿sí? Para efectos de ir entendiendo el liquidador. Entonces, ¿qué tenemos? Empresa. La empresa es KDF, vamos diligenciando el NID de la empresa. En este caso no lo tenemos, vamos a colocar este NID. El empleado se llama Jonathan Henao. El tipo de identificación, observemos que esto es una celda de lista: cédula de ciudadanía, cédula de extranjería u otro documento, digamos que es cédula de ciudadanía. El número de identificación es, vamos a decir algo, 1094 333 888. Vamos a decir que el cargo sí lo tenemos, que es el cargo de contador.
el área o dependencia, el contador, digamos, pertenece a lo que es el área administrativa de la empresa. Y pasamos al tipo de contrato de trabajo, que tenemos aquí otra celda que es de lista, de selección, ¿sí? Volvemos al caso. Jonathan dice que empezó el 1 de enero del 2020 y terminaba el 31 de julio del 2020. Es decir, como vimos en la orientación anterior, tiene un contrato de trabajo a término fijo. Entonces lo que hacemos es volver acá. El liquidador por defecto me trae término indefinido. Por supuesto selecciono a término fijo, que ya lo identifiqué. Me dice cuál es el salario mensual contratado. Lo tenemos también y es de 2 millones de pesos. Voy y lo llevo al liquidador. Perdón, aquí. Voy y lo llevo al liquidador, 2 millones de pesos. Ahí está. Y me pregunta cuál es la clase de salario. Es una celda de selección, fijo o variable. Aquí tenemos la primera concepción. Hablamos de salario fijo cuando al momento de contratar al empleado se determina exactamente cuánto es que se va a ganar ese empleado mensual o quincenalmente o cualquiera que sea el periodo en que se liquide la nómina, ¿sí? Eso es salario fijo. Mientras que el salario variable es que en el momento en que se inicia el contrato simplemente se pautan unas causales a través de las cuales se va a determinar cuánto es que se le paga al empleado cada mes o cada quincena. El ejemplo más claro es el ejemplo de un vendedor, de alguien que trabaje por comisiones. ¿Por qué? Porque yo le puedo decir a un empleado, usted se va a ganar 1 millón de pesos como sueldo base y aparte se va a ganar también, por decir algo, un 5% por cada venta que haga. Entonces, en ese caso, ¿cuál sería el salario de la persona mensualmente? Pues no se puede estimar. ¿Por qué? Porque sabemos que él tiene 1 millón de pesos, pero además gana el 5% por cada venta y no se sabe exactamente cuánto es que va a vender en ingresos justamente ese empleado, ¿sí? Entonces en ese caso sería un empleado con tipo de salario variable, porque no se puede determinar exactamente cuánto es que gana, mientras que en este caso de Jonathan se dice que gana 2 millones de pesos, por supuesto mensuales. Entonces es un salario fijo. Ahí vamos con el primer concepto que abordamos. Seguimos acá, la jornada ordinaria, la de Jonathan. El ejercicio o el caso no nos dice cuál es la jornada ordinaria, entonces vamos a colocar una jornada normal, digamos que es de 8 de la mañana a 12 del día y luego de 2 de la tarde a 6 de la tarde. Digamos que esa es la jornada ordinaria de Jonathan de lunes a sábado, ¿sí? Luego me pregunta que cuáles son las horas, o más bien cuántas horas de trabajo mensual trabaja. Entonces decimos, si yo trabajo de 8 a 12 son 4 horas, de 2 a 6 son otras 4, es decir, trabajo 8 horas diarias Jonathan de lunes a sábado, ¿sí? En norma laboral todos los meses, recordemos, tienen 30 días, así estemos hablando de febrero o así estemos hablando de marzo que tiene 31, pero laboralmente todos tienen 30 días y Jonathan ya vimos, identificamos aquí que trabaja 8 horas diarias, 8 horas por 30 días, entonces estaríamos hablando de que sus horas de trabajo mensual son 240, ¿cierto? 8 horas diarias por 30 días. Fecha de inicio del contrato. Entonces voy acá al caso e identifico fecha de inicio del contrato, es el 1 de enero del 2020. Vengo y coloco acá 1 de enero de 2020. Un caso particular es que si yo, por ejemplo, escribo acá, por decir algo, acá voy a colocar Jonathan, inmediatamente el liquidador me arroja un mensaje de error. Revise este campo, debe ser una fecha, ¿sí? El liquidador viene tratando de anticiparse a posibles errores que se pueden llegar a dar
más cuando, digamos, este trámite lo realiza una persona que no está ajena a cometer cualquier equivocación, ¿cierto? Entonces le voy a decir cancelar y tenemos que el 1 de enero de 2020 era la fecha de inicio del contrato, ¿cierto? Fecha de terminación del contrato, vamos al caso y encontramos que esa fecha era el 31 de julio del 2020, ¿sí? Entonces aquí 31 de julio del 2020. Motivo de retiro de ese empleado, vamos al caso y tenemos que es un despido sin justa causa. En ese sentido ya tenemos bien seleccionada esa opción, despido sin justa causa. Tenemos renuncia, también puede ser un despido pero con justa causa, ¿cierto? Entonces en este caso es sin justa causa y me pregunta cuál es la fecha de retiro de ese empleado, y aquí encuentro que ese empleado se retiró exactamente el 20 de junio del 2020. Entonces acá 20 de junio del 2020. El liquidador hace una consulta muy importante y es el salario mínimo mensual legal vigente del año en que se efectúa la liquidación, ¿sí? Y el auxilio de transporte del año en que se efectúa la liquidación. Son datos muy importantes. ¿Por qué? Porque a partir de estos salarios es que se calculan aspectos importantes como es el tema de las indemnizaciones, ¿cierto? Que lo veremos en orientaciones próximas. Por eso te recomiendo que te suscribas y que actives las notificaciones a través de la campana para que estés pendiente cada vez que se sube un nuevo video del curso. Entonces el salario mínimo del año que se efectúa en la liquidación, para este caso el liquidador trae por defecto 877.803, que es el salario mínimo actual en Colombia al 2020. Y el auxilio de transporte también trae por defecto el auxilio de 102.854 pesos, que es el actual del 2020. Sin embargo, si yo estoy haciendo una liquidación, si yo necesito utilizar más bien este liquidador pero para rectificar algo de una liquidación del 2019, entonces en este caso yo tendría que colocar salario y auxilio de transporte del 2019. Por eso estos campos son para que el mismo usuario los diligencie, porque si se dejan automáticos estos valores, pues simplemente podría estar causando inconsistencia respecto a años anteriores que yo llegue a necesitar. Me pregunta aquí el liquidador que si hay observaciones adicionales puedo colocar cualquier información, en este caso no tenemos, y el mismo liquidador me va guiando, ¿cierto? Ya diligencié lo que corresponde a la información general, entonces voy a pasar a iniciar ya como tal. Al momento de dar clic en iniciar, el liquidador me lleva a una segunda hoja que se llama salarios y seguridad social, justamente el tema central de esta orientación. Entonces, ¿cómo empieza a actuar el liquidador? Primera consulta: el periodo de pago de su nómina es mensual o quincenal. Un dato informativo, en este caso, si recordamos el caso que estamos mirando de Jonathan, se dice que la forma de pago de nómina es mensual, ¿sí? Entonces volvemos y aquí está bien, mensual. Me sigue preguntando: el saldo correspondiente al salario de los días trabajados desde la última nómina liquidada serán pagados en esta liquidación. Entonces, miremos el caso de estudio. Esta forma de pago era mensual, por lo tanto, si Jonathan se retiró el 20 de junio, significa que la última nómina liquidada, ¿cuándo fue? El 31 de mayo o el 30 de mayo, ¿cierto? El último día de mayo se liquidó la nómina de todo ese mes de mayo. Entonces la nómina de junio, ¿cuándo se liquida? El 30 de junio, y Jonathan se retiró el 20. Por eso hay 20 días ahí pendientes que se le deben pagar a Jonathan por concepto de salarios, por concepto de nómina normal, ¿cierto? Para identificarlo de alguna manera.
Volvemos al caso. Entonces, recordemos que para el pago de salarios y el descuento de seguridad social, el empleador tiene dos formas de hacerlo. ¿Cuáles son esas dos formas? Lo veíamos en la orientación anterior. La primera es hacer una nómina única para el empleado que se retira. Es decir, ese 20 de junio que se retira Jonathan, hago una nómina donde el único empleado que hay en esa nómina es Jonathan, y ahí le calculo lo que es salario, ¿cierto? Auxilio de transporte, si tuvo horas extras, si no tuvo horas extras, si tuvo bonificaciones, si tuvo comisiones y todo lo demás que constituye salario. Y además le hago los respectivos descuentos de seguridad social, ¿cierto? Le hago los respectivos descuentos de seguridad social. ¿Qué es seguridad social? Recordemos que en Colombia la seguridad social son tres elementos: salud, pensión y riesgos laborales, ¿sí? Esos tres elementos constituyen el sistema de seguridad social en Colombia. Ahora, ¿cómo se paga ese tema de seguridad social? Consiste en, básicamente, para el aspecto de salud, la cotización se hace sobre un 12.5% total. De ese 12.5%, el empleado paga el 4% y el empleador le corresponde el 8.5%, ¿sí? Acá tenemos, si sumamos, el 12.5% que se debe cotizar a salud. Por eso a los empleados siempre se les descuenta. Cuando hablamos de un empleado real, ¿cierto?, con contrato de trabajo, se le hace el respectivo descuento de salud. ¿Por cuánto? Por un 4% por norma legal. En cuanto a pensión, el sistema general de pensiones en Colombia se cotiza sobre un 16% en total. De ese 16%, estamos hablando que un 12% lo debe aportar el empleador, es decir, la empresa, y el 4% lo debe aportar el empleado. Entonces aquí tenemos dos afirmaciones. Cada vez que se liquida nómina, a un empleado se le descuenta 4% por concepto de salud y se le descuentan 4% por concepto de pensión, ¿sí? ¿Sobre qué valor? Sobre un ingreso base de cotización, que es el saldo que se conoce y sobre el cual se aplica ese 4%, que corresponde nada más y nada menos que al total de vengado menos auxilio de transporte, pero digamos que eso es un concepto más de nómina que de liquidación de contratos. Ahora, la ARL también pertenece al sistema de seguridad social en Colombia. Pero ¿qué sucede? En una liquidación de un contrato, en una liquidación de un empleado, no vamos a ver la ARL. ¿Por qué? Porque la ARL es una cotización que la paga totalmente el empleador, totalmente la paga este empleador. Al empleado nunca se le descuenta por concepto de riesgos laborales. Entonces, si hablamos de seguridad social en la liquidación de un contrato de trabajo o en la liquidación de un empleado, estamos hablando de que es posible que se le descuente un 4% por salud y es posible que se le descuente un 4% por pensión, por riesgos laborales. Aunque pertenece a la seguridad social, ahí no habría ese tema. ¿Por qué? Porque eso lo paga es el empleador y es el empleador quien debe liquidar y pagar. En la liquidación de contrato no se le puede hacer descuento a un empleado por ese concepto. Volvemos al liquidador. Entonces tenemos aquí el saldo correspondiente al salario de los días trabajados desde la última nómina liquidada, es decir, 31 de mayo, ya identificamos. ¿Serán pagados en esta liquidación? Me están preguntando por esos 20 días, 1 de junio al 20 de junio. Y acá el caso mismo me dice esa respuesta: ¿paga salario en la liquidación? Sí, 20. ¿Sí? Entonces yo acá coloco que sí, efectivamente le voy a pagar los salarios de los últimos días trabajados en esta liquidación. ¿Cuántos días de salario cancelan esta liquidación? Ya vimos 20. ¿Cuál es 20? Del 1 de junio al 20 de junio, que es el día en que se retira. Entonces acá 20 días de salario. Me pregunta acá
salarios a cancelar por salario variable. Devolvámonos un poco, ya identificamos cuándo un salario es fijo y cuándo es un salario variable. Observemos que Jonathan tiene un salario fijo, y si él tiene un salario fijo, pues entonces esta celda de salario a cancelar por concepto de salario variable no la voy a modificar porque para Jonathan no aplica. Auxilio de transporte a cancelar por salario variable tampoco aplica para Jonathan. ¿Por qué? Porque me están preguntando del auxilio de transporte pero por salario variable, ¿sí? Y nada de salario variable le aplica a Jonathan. Continuamos. Otra consulta: el descuento de seguridad social del empleado por los días trabajados desde la última nómina liquidada será efectuado en esta liquidación. El descuento de seguridad social. Estamos hablando entonces de que si a ese empleado se le va a descontar en la liquidación del contrato, se le va a descontar ese 4% por salud y se le va a descontar ese 4% por pensión. Esa es la pregunta que está haciendo el liquidador. ¿Se le va a descontar por qué días? Desde el 1 de junio hasta el 20 de junio. Entonces yo voy a decir que efectivamente sí se le van a descontar esos conceptos de seguridad social. Ya sabemos cuáles son, ¿cierto? Salud y pensión. Salud un 4% y pensión otro 4%. Ahí vamos identificando. Sigue consultando. El trabajo suplementario realizado en los días trabajados desde la última nómina liquidada será cancelado en esta liquidación. ¿Qué es trabajo suplementario? Volvamos, el trabajo suplementario es aquel trabajo que corresponde a horas extras y recargos nocturnos, dominicales, festivos, ¿cierto? Todo eso que conocemos como horas extras y recargos, la norma lo identifica como trabajo suplementario. Entonces me pregunta acá de que si el trabajo suplementario que realizó Jonathan desde el primero, o sea, desde los últimos días, 1 de junio al 20 de junio, los voy a cancelar en esta liquidación. Pues si Jonathan tuviera trabajo suplementario, se lo liquidaría ahí porque de una vez, ¿por qué? Porque le estoy pagando salario y le estoy haciendo el descuento de seguridad social. O sea que es lógico que ahí mismo también le pague si llegó a tener horas extras. En este caso, Jonathan no trabajó ninguna hora extra. Entonces, ¿ese trabajo será pagado? Pues no, porque Jonathan realmente no trabajó ninguna. Sin embargo, si Jonathan hubiera trabajado horas extras o algún tipo de recargo, pues para eso está esta tablita donde me muestra todos esos conceptos de trabajo suplementario, que son recargo nocturno, hora ordinaria dominical y festivo, hora ordinaria dominical y festivo nocturno, hora extra diurna, hora extra nocturna, hora extra diurna dominical o festivo y hora extra nocturna dominical o festivo. Ya están. Yo simplemente diligencio, recordemos lo que esté en blanco. Aquí voy a colocar es cuántas horas de estas trabajó ese empleado. Y observemos que inmediatamente él ya me tiene calculado el valor de la hora ordinaria. ¿Por qué? Porque era un salario fijo. Observemos aquí. Jonathan se ganaba 2 millones de pesos y era un salario fijo. Y ya sabemos que Jonathan trabajaba 240 horas mensuales. Entonces, rectifiquemos. Este es un documento, como pueden observar, sin nada, completamente vacío, donde vamos a ir rectificando. Si Jonathan ganaba 2 millones de pesos, ¿sí? Y trabajaba 240 horas al mes, eran 2 millones de pesos mensuales y 240 horas al mes que trabajaba, ¿cierto? En tiempo estamos bien, lo que significa que Jonathan por hora ordinaria, es decir, la patada en el contrato, se ganaba 8.333 pesos, que eso es lo que el liquidador automáticamente aquí en este aspecto de valor hora ordinaria me trae. ¿Por qué? Porque es un salario fijo, entonces es fácil identificarlo. Entonces, si Jonathan hubiera trabajado, por decir algo, una hora extradiurna, una hora, yo simplemente aquí coloco una hora
y inmediatamente entonces el sistema me identifica que por trabajo suplementario entonces hay que pagarle 10.417 pesos, que son de una hora extra diurna. Pero digamos Jonathan no trabajó, así que lo vamos a dejar en blanco. Es para que identifiquen cómo funciona el sistema. Ahora, ¿qué pasa con el trabajo suplementario? Si es un salario variable, es muy difícil que el sistema identifique cuál es el valor de la hora ordinaria. Así que hay que tener en cuenta de que si hay trabajo suplementario para un empleado que gane con salario variable, pues entonces ese cálculo sí lo debemos tener en cuenta. ¿Por qué? Porque es muy difícil identificar, bueno, este empleado cuánto vendió en ese mes, cuántos días trabajó, y nunca hay un salario fijo. Entonces el sistema no tiene forma de identificar cuál es el valor de la hora ordinaria. En este caso ese valor lo vamos a tener que diligenciar en esta casilla. Si Jonathan tuviera un salario variable y como yo soy la empresa que liquida a Jonathan, yo sé cuántas ventas efectuó en el caso de que sea un vendedor, yo sé cuánto se ganó por comisión, por bonificación, es decir, conozco exactamente el salario variable, pues identifico la hora ordinaria y hago los cálculos. Los factores los puedo tener acá y apenas haga ese cálculo de trabajo suplementario, pues diligencio el saldo acá. Continuamos aquí. Me pregunta el sistema, ¿el salario fijo presentó variación en los últimos 3 meses? Es una pregunta importantísima. ¿Por qué? Porque ya veremos más adelante en aspectos, por ejemplo, de prestaciones sociales, que se debe tener en cuenta si ese salario varió en los últimos 3 meses. Así que muy importante esta pregunta que me la haga el liquidador. ¿Qué opciones tengo? Sí y no. Como podemos ver, este liquidador es casi en su mayoría es preguntas de sí y no, y él mismo calcula automáticamente. El salario fijo presentó variación en los últimos 3 meses. En este caso, no. El estudio no nos dice por ningún lado si presentó variación, solamente dice que ganaba 2 millones de pesos fijos. Sin embargo, observemos el liquidador. Si Jonathan deja de trabajar, por ejemplo, un día, entonces Jonathan ya no se gana 2 millones, sino que empieza a descontarse un día de trabajo, ¿cierto? Entonces en ese caso, si el mes pasado, por ejemplo, no trabajó un día, entonces estamos hablando de que ya le varió. Aunque es un salario fijo, el de Jonathan, si el mes pasado no trabajó un día, entonces ese mes no se ganó los 2 millones, se ganó un día menos de salario. Entonces en ese caso nosotros tendríamos que responder ante esta pregunta que sí, que efectivamente ese salario fijo presentó una variación. ¿Sí? Ahí vamos analizando entonces cuando presenta un salario fijo variación. Y aquí se presenta la tabla con todos los elementos que constituyen salario, es decir, los sueldos o salarios, ¿cierto? Auxilio de transporte, las comisiones, bonificaciones habituales, horas extras, recargos nocturnos, recargos por trabajo dominical y festivo, es decir, trabajo suplementario, viáticos permanentes por manutención y alojamiento, todos estos conceptos que constituyen salario. ¿Qué tenemos aquí? Si Jonathan presentó variación en los últimos 3 meses, si yo acá digo que sí, pues entonces debo diligenciar esta tabla. Ahora, cuando es un salario variable, ¿sí? Si el salario es variable, es decir, presenta variación realmente todos los meses, no los últimos, sino que todos los meses puede ser diferentes salarios, entonces hay que diligenciar toda la tabla cuando es un salario variable. ¿Cuál es la recomendación? Por supuesto, si acá yo digo que sí, aunque gane un salario fijo, si acá yo digo que sí, inmediatamente debemos diligenciar toda la tabla. ¿Por qué? Porque por ley vamos a necesitar este dato: el promedio de vengado en el último año de servicio, por ley, ¿cierto? ¿Para qué? Para efectos de prestaciones sociales o para efectos de las mismas indemnizaciones vamos a necesitar estos datos. Entonces es indispensable diligenciarlos. Cuando estemos en las orientaciones de prestaciones sociales y en la orientación de indemnizaciones vamos a ver lo importante de esta tabla. Entonces, si Jonathan trabajara con un salario variable,
esta tabla la diligencio por completo. Los últimos 12 meses, acá vemos el mes 1, el mes 2, mes 3. Estos pues, se podría llamar enero, febrero, marzo, abril, ¿cierto? Hasta diciembre, pero la norma, cuando estemos en esas orientaciones, dice que es el promedio vengado en el último año de servicio. No me dice exactamente que sea desde el año pasado, enero a diciembre. No, es el último año de servicio. Entonces, tenemos, si es variable, diligencio toda la tabla. Y si es fijo, pero acá digo que sí presentó variación en los últimos 3 meses, si es fijo, también diligencio toda la tabla. Entonces, por decir algo, acá diligencio la tabla con 1.500.000 en este mes. Voy a hacer simplemente un ejemplo como si fuera una persona con salario variable o como si hubiera presentado variación en los últimos 3 meses. Ya sabemos que este caso que estamos estudiando no es simplemente para ver cómo funciona el liquidador, ¿cierto? Acá 2 millones. Y en esos 2 millones, todos estos meses también 2 millones. Y acá en este mes 10 tuvo 1.500.000. Entonces vamos a dejarlo así. Total pagos que constituyen salario. Acá están todos los pagos. Y el sistema me pregunta cantidad de meses con valores. Entonces yo tengo que verificar aquí, ¿cierto? Todos los meses tienen valor, es decir 12. Que lo trae por defecto, 12 meses con valores. Ahora sí, es posible que Jonathan no haya trabajado un año de servicio. Entonces, ¿qué se tiene que tener en cuenta? Pues los últimos meses, así no haya trabajado un año de servicio, entonces haga el cálculo con los meses que haya tenido de servicio. Entonces si hubieran sido solamente 6 meses, entonces acá solamente estos 6 meses tendrían valor y estos no tendrían valor, por lo cual yo aquí, cuando me pregunta cantidad de meses con valores, tendría que decir 6. En este caso los 12 meses tienen valores, entonces yo acá digo que hágame el cálculo, hágame el promedio con los 12 y mire que automáticamente el sistema me hace el cálculo. ¿Qué cálculo? Un promedio de vengado en el último año. ¿Cómo sacamos un promedio? Un promedio lo sacamos sumando todos los valores que tengamos, es decir, todos estos los sumamos y lo dividimos entre la cantidad de datos que tenemos. Eso es un promedio, lo dice la norma. En este caso tendríamos que sumar todos estos valores y lo dividimos en la cantidad de datos. ¿Cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Sí? Por eso acá yo automáticamente le digo al sistema, hágame ese promedio con 12. Y aquí llega el fin del tema de salario y seguridad social. Podemos observar, es muy sencillo. ¿Qué sucede? Pues obviamente aquí estamos tardando un poco. ¿Por qué? Porque simplemente estamos identificando cómo funciona el liquidador. No estamos haciendo una liquidación pues efectiva. En el momento en que obviamente sepamos cómo funciona el liquidador y tengamos el caso práctico a realizar, pues esto realmente, estas preguntas no demoran ni un minuto diligenciar esta hoja. Acá termina el tema de salarios y seguridad social en cuanto al liquidador. ¿Qué se tuvo en cuenta? Primero, si es salario fijo o si es salario variable. ¿Sí? Se tuvo en cuenta de que si efectivamente se van a pagar los últimos días que trabajó el empleado en esta liquidación. Se tiene en cuenta si se va a descontar la seguridad social en esta liquidación. Se tiene en cuenta si el empleado trabaja o hace trabajo suplementario, horas extras y recargos. Si lo hace, aquí el liquidador los calcula inmediatamente. Si es con salario variable, tampoco se preocupen, simplemente colocamos el valor de trabajo suplementario cuando es salario variable. Y si tuvo variación en los últimos 3 meses, también tenemos en cuenta eso en el liquidador para efectos de una liquidación realmente correcta, completa y que cumpla con toda la normativa al 2020. ¿Sí? Estamos hablando de un liquidador automatizado y por supuesto actualizado. Aquí termina. En este caso yo le digo continuar, me pasa el tema de prestaciones sociales. Prestaciones sociales es nuestra próxima orientación, así que suscríbase y active las notificaciones para que
se dé cuenta o se den cuenta mejor cuando se suba el nuevo video de cesantías, intereses de cesantías, prima y vacaciones, para que aprendamos cómo se calculan efectivamente y veamos que este liquidador sí resulta efectivo y funciona correctamente, ¿cierto? El liquidador pasa a las indemnizaciones, que es nuestra próxima orientación después de prestaciones sociales. Acá vemos el liquidador automáticamente y al fin continuamos y nos arroja el producto final, que es realmente la liquidación como tal. ¿Qué debemos ver acá o qué nos interesa ver en este momento? Estos conceptos: salarios pendientes, auxilio de transporte pendiente y trabajo suplementario de horas extras pendiente. Esto es lo que corresponde al salario de seguridad social. Esto es lo que hemos visto hasta ahora, ¿sí? Observemos que la liquidación como tal ya me la trajo aquí. Me dice salarios pendientes, se le debe pagar a Jonathan 1.333.000. Eso se le debe pagar. Por auxilio de transporte, dice el liquidador, no se le debe cancelar nada. Y trabajo suplementario de horas extras, no se le debe cancelar nada. ¿Por qué? Porque horas extras y trabajo suplementario no realizó este empleado, como podemos ver en el caso, ¿cierto? Por ningún lado me dice que haya trabajado eso, por eso en el liquidador no se colocó y por eso me arroja 0. Salarios pendientes 1.333.000. ¿Cómo así que 1.333.000 pesos? ¿De dónde salió ese valor? Salarios pendientes. Pues hagamos la rectificación para que evaluemos de una vez la funcionalidad de este liquidador. Si Jonathan se ganaba 2 millones, lo tenemos acá, 2 millones de pesos, se los ganaba ¿en cuánto? En 30 días. Eran 2 millones de pesos mensuales, se los ganaba en 30 días. Quiere decir que el día de trabajo de Jonathan valía ¿cuánto? 66.600 pesos. $66.600 pesos. ¿Qué significa eso? Que eso vale un día de trabajo. Y Jonathan, recordemos cuándo se retiró. Se retiró el día 20. La última nómina que se le pagó a Jonathan fue el 31 de mayo, el mes anterior a junio, ¿cierto? 31 de mayo. Y trabajó 20 días adicionales, 20 días de junio. Entonces, si un día de trabajo de Jonathan vale 66.000 pesos, pues entonces ¿cuánto valen 20 días? 66.000 por 20 días que trabajó Jonathan. Y como resultado 1.333.000 pesos. Eso es automático. Miren que nosotros en ningún lado, cuando dijimos la parte de salario y seguridad social, en ningún lado colocamos el 1.033.000 pesos. Sí, simplemente es automático. Acá ya lo trajo y vemos que es correcto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se ganaba 2 millones de pesos mensuales, es decir, 66.000 pesos diarios, es decir, por 20 días 1.333.000. Ahora, ¿cómo así que no me trajo auxilio de transporte? Evaluemos esa parte de auxilio de transporte. Acá tenemos la parte del salario base de liquidación. El salario mensual contratado por Jonathan era de 2 millones de pesos. Auxilio de transporte no me arroja absolutamente nada, 0. Vamos a ver por qué el liquidador nos arroja 0. Entonces recordemos aquí, el auxilio de transporte, ¿sí? Como su nombre lo indica, es un auxilio que se debe dar a algunos empleados. ¿A quiénes? Sería la pregunta adecuada. ¿A quiénes se les da auxilio de transporte? Entonces, tenemos que recordar que el auxilio de transporte se le da a las personas o a los empleados mejor que devenguen. ¿Cuánto? Por norma, hasta 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Hasta 2. ¿En cuánto está el salario mínimo en el 2020? Si estamos hablando pues de este año, ¿cierto?
El salario mínimo en el 2020 está por... El dato lo tenemos aquí en información general, 877.000, ¿cierto? Ese es el salario mínimo del 2020. Ese es el salario mínimo. Entonces, ¿cuántos son dos salarios mínimos? Pues 877.000 por 2, ¿cierto? Es decir, el empleado que se gane hasta 1.755.606 pesos tiene derecho a un auxilio de transporte. ¿De cuánto es ese auxilio? Acá lo tenemos. También es de 102.854. ¿Sí? 102.854. Si hay empleados que se devenguen hasta esto, que ganen hasta 1.757.000, tienen derecho a auxilio de transporte. ¿Por cuánto? Por 102.854 pesos. Entonces evaluemos. ¿Cuánto se gana Jonathan? Vamos acá. Jonathan se gana 2 millones de pesos mensuales, ¿cierto? Recordemos, mensuales se los gana. Y la norma me dice que auxilio de transporte son las personas que devenguen hasta 2 salarios mínimos mensuales, es decir, 1.755.000, y Jonathan gana más, gana 2 millones de pesos. Es decir, Jonathan es un empleado que no tiene derecho por norma al auxilio de transporte. Entonces, si eso se nos escapa, no hay de qué preocuparnos, porque exactamente el liquidador tiene en cuenta que como Jonathan gana 2 millones, entonces para él no hay auxilio de transporte, 0. Entonces, ¿cuánto le voy a pagar por auxilio de transporte? 0. Acá vemos ya los conceptos de salarios y de seguridad social. Mire que de salarios, perdón. Mire que los tenemos todos en cuenta. Ahora sigamos evaluando el indicador. Vamos, ¿cómo así que Jonathan me dijo que se gana 2 millones de pesos, pero auxilio de transporte es hasta 1.755.000, perdón? Vamos a suponer que Jonathan se gana exactamente 1.755.606. Vamos al liquidador y colocamos acá 1.755.606. Entonces, observemos en la liquidación. Mire, ya me aparece un valor. Auxilio de transporte pendiente de Jonathan, 68.000. Ya me aparece auxilio de transporte. La base de auxilio de transporte son 102.000. Sí, Jonathan tiene derecho, como su sueldo es 1.757.000, tiene derecho a auxilio de transporte por 102.854. ¿Sí? Ojo, Jonathan se gana exactamente 2 salarios mínimos, y la norma dice quienes devenguen hasta 2 salarios, es decir, incluye totalmente 2 salarios mínimos, como en este caso, ¿cierto? Pero ¿cómo así que el auxilio de transporte es 102.854 y acá en la liquidación a Jonathan le van a pagar 68.000 nomás? Entonces, ¿qué sucede? Pues sí, son 102.854, pero mensuales, ¿cierto? Es decir, por los 30 días que tiene el mes laboralmente. Pero Jonathan trabajó ¿cuántos días? Del 1 de junio al 20 de junio, es decir, trabajó nomás 20. Entonces, ¿qué sucede? Pues que estos 102.000 son para 30 días, ¿sí? Es decir, a un empleado se le dan 3.428 pesos diarios por auxilio de transporte. Pero Jonathan, en ese caso, suponiendo que se ganara este sueldo, en ese caso Jonathan trabajó solamente 20 días. Entonces colocamos 3.428 por 20 días que trabajó Jonathan, y resultado 68.569. Vamos a ver si efectivamente el liquidador funciona. Auxilio de transporte pendiente, 68.569. Observamos que sí está de acuerdo con la norma. Entonces, por eso
me trae 68.000 pesos. ¿Sí? Ahí que estamos haciendo, estamos evaluando que funcione el liquidador, pero además estamos aprendiendo para los que de pronto no logran identificar que esto funcionaba así, pues aquí tenemos la forma en que realmente se practica esto en la cotidianidad laboral. Entonces volvamos al liquidador. Tenemos toda la parte de salarios. Aquí estábamos suponiendo que Jonathan se ganaba 1.755.606, ¿sí? Estamos suponiendo solamente para ver que funciona el liquidador. Ahora coloquémosle 606 y no 607. Es decir, ya supera los 2 salarios mínimos. Volvemos acá y observamos que auxilio de transporte entonces ya no tiene derecho, y por lo tanto acá no se le va a pagar nada por auxilio de transporte. Completamente funcional el liquidador. Es completamente útil tener una herramienta tecnológica especializada que me evite tiempo de cálculos. ¿Sí? Entonces, volvamos acá. El salario real de Jonathan es de 2 millones, ¿cierto? Estamos resolviendo el caso. 2 millones. ¿Sí? 2 millones, aquí están. Vuelve el salario base de liquidación 2 millones. Como él gana 2 millones, pues no tiene derecho a auxilio de transporte. ¿Sí? Como trabajó de esos 2 millones, solamente trabajó 20 días, entonces hay que pagarle realmente, son 1.333.000. Cero auxilio de transporte, no trabajó trabajo suplementario. Ahí estamos todos los conceptos liquidados. ¿Sí? En la parte de eso son liquidación de pagos, ¿cierto? Pagos a favor del empleado, salarios, auxilio y trabajo. Pero hay una parte de descuentos. ¿Cuáles? Los de la seguridad social, ¿cierto? Recuerden que la seguridad social no son pagos a favor del empleado, sino descuentos que hay que hacerle por ley. ¿Cuáles? Los 4% que observamos anteriormente. Esto es 4% de salud y 4% de pensión. Miremos aquí. Estas celdas que están en color, en este color, son celdas que son modificables, por eso están así. Son modificables en esta plantilla, ¿sí? Por el usuario, es decir, ustedes pueden modificar. ¿Qué sucede? Que acá están todos los conceptos que se le liquidan en una nómina a favor del empleado, pero yo simplemente, si es un buen empleado, muy allegado o qué sé yo, simplemente yo le puedo dar una bonificación adicional que no es de ley, que no es de nada, sino simplemente yo le doy una bonificación adicional. Entonces en la liquidación, para que ustedes tengan esa opción, pues acá coloco bonificación adicional o como le quieran llamar, ¿cierto? ¿Sí? Y coloco el valor. Yo a Jonathan le voy a dar 1 millón de pesos, suponiendo adicionales, que no es nada de ley, simplemente por potestad del empleador, se le quieren dar algún cargo adicional al empleado, pues tienen estas opciones para que lo completen en el liquidador, y acá ya vemos que toma ese millón, ¿cierto? Eso es para que el liquidador sea completamente funcional. Acá, ¿qué pasa? Como yo dije que el empleado sí le voy a descontar la salud y la pensión, ¿cierto? Volvamos acá a la pregunta necesaria. ¿El descuento de seguridad social se va a descontar en esta liquidación? Yo le dije que sí. Entonces por eso acá en el formato me trae salud y pensión. ARL ya sabemos por qué no. Y me trae salud 4%, pensión 4%, ya sabemos por qué. Es un tema de ley. Pero no me trae el cálculo, no me trae la base. ¿Por qué? Aquí tenemos nuestra respuesta. Y es que diligenciar el IBC, que es el ingreso base de cotización, es decir, ese salario sobre el cual yo calculo ese 4%, diligenciar ese IBC con el que se cotiza a seguridad social por los días finales trabajados, dato no calculado por la posibilidad de salario variable, ¿sí? Si es, nosotros podíamos perfectamente traer acá el valor de Jonathan, ¿cierto? Que es el valor de los 2 millones, sabemos que es un sueldo fijo, ¿cierto? Y por ende a Jonathan
ya sabemos cuál es la base. Pero si tuviera un salario variable, automáticamente pues el sistema no puede traer esa base, ¿sí? Entonces no se puede dejar como cálculo automático. Acá simplemente hay que llegar y decirle cuál es la base. Ahora, entonces si Jonathan se ganaba 2 millones de pesos, ese es el salario base sobre el que yo le voy a calcular, ¿cierto? Un tema nuevo para los que de pronto no conocen o están estudiando desde cero es el IBC, que se llama ingreso base de cotización. Eso es lo que traduce mejor. Es ese valor sobre el que yo aplico el 4% de salud y yo aplico el 4% de pensión. Ese IBC técnicamente cuando se liquida la nómina es igual a lo que es el total de vengado de la nómina menos el auxilio de transporte. Eso es el IBC. Eso es el IBC. ¿Sí? Entonces, a cada empleado siempre que se le liquida la nómina se le toma total de vengado, es decir, lo que ganó por salarios, horas extras, comisiones, todo lo que ganó, eso es total de vengado, ¿sí? Se le resta el auxilio de transporte si tuvo derecho, y eso que me da se llama ingreso base de cotización para el tema de seguridad social. Entonces sobre eso es que se le descuenta al empleado ese 4% de salud, ese 4% de pensión. Hagamos el ejemplo aquí con Jonathan, con el caso que tenemos. El ingreso el total de vengado para Jonathan en este caso, ¿cuál es? Pues vamos acá y tenemos que el ingreso o el total de vengado es de 1.333.000. ¿Qué es el total de vengado? El total de vengado es la suma de los sueldos, el auxilio de transporte, ¿cierto? Las horas extras y los recargos, bonificaciones, comisiones, todo lo que esté a favor del empleado. Eso es total de vengado, ¿sí? Todo lo que haya ganado Jonathan, todo lo que esté a favor de Jonathan, eso es total de vengado. Entonces tenemos acá Jonathan por sueldo, ¿cuánto ganó? Ganó 1.333.000, ¿cierto? Porque su sueldo es de 2 millones, pero trabajó 20 días, ganó 1.333.000 acá, 1.333.000. Eso es lo que ganó. Jonathan ganó auxilio de transporte, no, él no tiene derecho. Horas extras de recargos, no, él no tiene derecho. Bonificaciones y comisiones, no, porque en ningún lado dice que él haya ganado eso, ¿cierto? Eso es el ingreso base de cotización, ¿sí? Entonces Jonathan simplemente aquí el ingreso base de cotización son ese 1.333.000. Voy a formular, tengo que decir que es igual a 1.363.333, ¿sí? $1.363.000. Listo, entonces ya sabe el sistema que bueno, entonces por salud le voy a descontar 53.000 pesos y por pensión le voy a descontar otros 53.000, por total le descuento 106.000 por seguridad social. Ahora observemos un cambio acá. Si yo acá le digo no, yo no le voy a hacer ese descuento de seguridad social, le digo que no, observemos que inmediatamente acá que me muestra el sistema, sin descuento de salud en liquidación, sin descuento de pensión, entonces porcentaje por lo tanto es 0 y por lo tanto le va a descontar 0. Efectivamente funcional y automatizado, así funciona el sistema. A Jonathan sí se le descontó, ya sabemos. Recordemos que hicimos este cálculo simplemente para las personas que aún digamos no saben tal vez cómo
se liquida un total de vengado, ¿cierto? Realmente el total de vengado es todo lo que está a favor del empleado menos y si a eso le resto el auxilio de transporte, me da el ingreso base de cotización, y sobre ese es que a los empleados les descuentan salud y les descuentan pensión, ¿sí? Entonces eso es un tema más de liquidación de nómina. Las personas que tal vez estén interesadas en que subamos alguna explicación o alguna referencia sobre liquidación o un tema específico relacionado, pues con gusto lo puede dejar en sus comentarios de este video. Aquí ya tenemos todo, simplemente estamos revisando y estudiando cómo se realizan estos cálculos, ¿cierto? Porque la idea es que esto es un curso, pero al final pueden recibir este liquidador automatizado por completo. Bien, eso ha sido todo por hoy, eso ha sido todo por esta orientación. Recuerden que seguimos subiendo videos del curso. Esto es un curso completo. Tenemos un video de presentación donde pueden ver cuándo termina. Son realmente 6 orientaciones. Esta es la segunda, ¿sí? Vamos paso a paso para que las personas puedan entender y puedan comprender mejor. Nuevamente, muchas gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente orientación. Recuerden que si desean obtener esta plantilla o este liquidador actualizado y automatizado de empleados, ¿sí?, deben interactuar a lo largo del curso, es decir, dale un like a este video, es decir, comenten dudas e inquietudes que se las iremos resolviendo a lo largo del curso, y simplemente si no hay dudas, si no hay inquietudes, manifestando en sus comentarios que están ahí pendientes de este curso y también interesados por este liquidador. Recuerden que no tiene ningún costo, ¿sí? Solamente es interactuar con el video. Compartan este video, ¿sí?, para que personas que estén necesitando conocer o simplemente les ayude este liquidador, pues puedan obtenerlo fácilmente. Yo soy Jonathan Henao, docente, consultor y asesor empresarial KDF. Que estén muy bien y nos vemos en la próxima orientación.